Bueno, seguimos en nuestra mesa de actualidad y ahora me toca decirles eso de Hacienda somos todos, especialmente desde el 5 de abril al 30 de junio, y es que comienza la campaña de la renta blanca del 2016. Y no sé qué nos pasa a todos, que nos entra así como una flojera en las piernas, porque suele ser, bueno, pues un proceso que no siempre es tan sencillo como quisiéramos, pero que no debería ser así. Se nos generan muchísimas dudas y por eso hoy hemos invitado a Juan Rollo, economista, para que nos las aclare, para que nos aportes también tranquilidad. Esto no es ningún drama, es algo que debería ser sencillo, ¿o no, Bueno, Juan? la verdad es que sí que es verdad que es un poco complicado. Hay veces que a las personas se nos hace un poco complicado, pero sí que es verdad que Hacienda también trata cada vez de hacerlo más sencillo y yo creo que lo está logrando. De unos años a esta parte es cada vez más sencillo. Vamos a hacer lo primero y es abrir el calendario, empezar a marcar las fechas que no se nos pueden pasar, porque seguro que a más de uno llega el 30 de junio, que suele ser más o menos cuando termina, y se nos han pasado los plazos. Así que cojan su agenda y vayan anotando, porque Juan nos va a ir diciendo las fechas clave que tenemos que tener muy en cuenta. 5 de abril. Comienza la campaña oficial de la renta. Comienza la campaña, ya podemos solicitar lo que es el borrador de Hacienda, es decir, aquellos datos que Hacienda tiene de nosotros y que nos va a poner a nuestra disposición para que directamente se puedan complementar en la declaración de la renta. Hay que tener muy en cuenta que esto solamente es un borrador y en cualquier caso, si hay algún error, si nos falta algún dato, somos nosotros los responsables de rellenarlo. Esto no nos exime de responsabilidad y tenemos que tener mucho cuidado también a la hora de confeccionar este borrador y sobre todo de presentarlo. Solicitamos este borrador, siempre puede ser a través de la página de internet y dando unos datos que siempre nos piden, que es el número de referencia de la renta anterior o la casilla 420, creo que es. Efectivamente, eso para justificar que somos nosotros las personas que vamos a hacer la declaración de la renta y en ese aspecto, bueno, ya tenemos todos esos datos y a partir de ese momento podemos empezar a confeccionar la declaración de la renta. Si tenemos alguna duda, podemos también solicitar cita previa. Primer día 5 de abril, pero esto podemos hacerlo hasta el 29 de junio. 29 de junio, porque el 30 es la fecha límite. Siguientes días. 4 de mayo. Podemos empezar a pedir cita previa para que nos asesoren y para que nos digan, nos valoren cómo es nuestra declaración de la renta, quién puede pedir cita previa y cómo hay que hacerlo. Efectivamente, podemos hacerlo a través de internet, podemos hacerlo igual que pedimos cita previa en algunas otras instituciones o bien directamente por teléfono también podemos pedir cita previa y se nos asignará en aquella oficina que tengamos más cercana. No todo el mundo puede pedir cita previa, hay que tener hay que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, si eres trabajador por cuenta ajena, pues tienes que ganar menos de 65.000 euros. Si has ganado, por ejemplo, has tenido rendimientos de capital mobiliario, has ganado dinero en acciones o en bolsa, algún tipo de cosas, y has ganado más de 15.000 euros, pues se supone que ya tienes una serie de conocimientos financieros fiscales y bueno, también pues, se puede saltar este paso, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría de las personas pues sí que pueden pedir este tipo de asesoramiento por parte de Hacienda que nos ayudará a la hora de confeccionar nuestra declaración de la renta. Y un detalle que hay que, bueno, pues que queremos decir, comienza el periodo el 4 de mayo, no quiere decir que todo el mundo tenga que pedir la cita previa ese 4 de mayo, no hay que colapsar las instituciones, tenemos tiempo. Sí, de hecho ya la propia Hacienda nos dará una cita previa en función también de sus disponibilidades, porque hay muchos economistas, muchos asesores que están también tratando de ayudar a las personas, pero claro, no pueden hacerlo todo y ahí sí que tendremos un poquito, pues como hacemos en otras instituciones, ver si esa fecha nos viene bien y en todo caso, si no nos viene bien, tendremos un cierto margen también para modificarlo y para cambiarlo. 11 de mayo. El 11 de mayo podemos empezar a solicitar cita para presentarla de forma presencial, valga la redundancia, para ir en persona y decir, esta es mi declaración de la renta. Claro, esto es muy interesante, sobre todo a aquellas personas que les sale a devolver. Cuanto antes presentemos la declaración de la renta y Hacienda nos tiene que devolver dinerito, pues antes empezará a correr ese plazo y más fácil es que nos lo devuelvan lo antes posible. Si nosotros nos toca pagar Hacienda, bueno, pues ya no tenemos tanta prisa, ¿no?, como para satisfacer nuestras deudas con Hacienda. Bueno, mejor que nos devuelvan, pero si no, siempre que empecemos cuanto antes los trámites, antes también o nos quitarán el dinero, pagaremos lo que nos corresponde o nos devolverán más fechas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, el 26 de junio es la fecha límite para domiciliar el pago. Cuéntanos las peculiaridades de esta fecha, del 26 de junio, y cómo podemos domiciliar el pago. Sí, aquellas personas que les ha salido a devolver significa que a lo largo de su vida laboral habían pagado de más Hacienda, ¿verdad? Con lo cual ahora les tienen que devolver. Sin embargo, hay veces que no se ajustan las retenciones que tenemos pues, por contrato por cuenta ajena o las retenciones que nos aplicamos los trabajadores autónomos, etcétera, ¿no? Y luego al final, en función de la base imponible, nos sale a pagar más. Pues bien, hasta esta fecha podemos domiciliar el pago, que Hacienda nos cargue ese dinerito que tenemos que ingresar en las arcas de Hacienda a través de nuestra cuenta corriente, y también tenemos una ventaja que es que podemos diferir el pago, lo podemos pagar en 2 veces, con lo cual... Importante, porque a veces los pagos, esa diferencia de la que nos hablas es amplia, claro. Mucho dinero, y pagarla de golpe pues nos puede suponer, bueno, pues un
un problema. Claro, exactamente. Un problema de liquidez fundamentalmente, pues a lo mejor podemos hacerlo en dos plazos y bueno, Hacienda nos permite esa facilidad. Y después del 26 de junio, fecha límite, siguiente fecha, el 30 finaliza la campaña, pero a día 30 poquito ya podemos hacer. Claro, ese día ya ha finalizado la campaña y ya tanto si nos sale a devolver como si nos sale a pagar, ahí tenemos que haber cumplido con Hacienda y ese efectivamente va a ser el último día y ahí ya tendremos que tener, aquí estará todo el pescado vendido y ahí ya no tendremos ninguna otra opción, ya tenemos que haberlo preparado Juan, todo. esta campaña de la renta viene con novedades importantes, sobre todo para autónomos. Vamos a verlas porque vamos a ir desglosando uno a uno. Desaparece el programa Padre, algo que yo, por ejemplo, he utilizado siempre desde que he hecho la declaración de la renta, que me descargo mi programa, hago mi borrador, lo envío, pero ahora esto desaparece. Sí, ahora ya no existe la posibilidad de descargar del programa y que ese programa te ayude a confeccionar la declaración de la renta a través de Internet. Ahora ya hay que hacerlo todo a través de Internet directamente, a través de la página web, con los datos que tú muy bien has explicado antes, pues ya puedes poder bajar el borrador de Hacienda y a partir de ese momento ir cumplimentándolo y modificándolo y añadiendo las consideraciones adecuadas. Pero, insisto, siempre todo a través de Internet. Aquellas personas que no sean muy duchas en esta materia y que cumplan una serie de condiciones como las que hemos comentado antes y otras, pues podrán solicitar cita previa y ahí les atenderán muy amablemente en Hacienda. Una novedad importante, muy importante para todas aquellas personas que tengan cláusula suelo y de las que tanto estamos hablando últimamente. ¿Tributan las cláusulas suelo? No es que tributen las cláusulas suelo, es decir, si nosotros al final hemos tenido un conflicto con el banco y ese banco al final ha satisfecho unos importes, eso no nos incrementa la base imponible. Es decir, aunque nos hayan devuelto un dinero que nos correspondía por esas cláusulas suelo, no vamos a tener que pagar por ese dinero. Ni mucho menos hay que pagar ni por ese dinero ni por los intereses que nos hayan podido satisfacer. Sí que es cierto que en ocasiones ese importe de más que hemos pagado de cláusula suelo nos ha podido beneficiar en el tema fiscal porque hemos tenido una serie de desgravaciones, por ejemplo, a la hora de deducirnos a la hora de la adquisición de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que en ese caso, sí que en función de determinadas circunstancias que no hayan prescrito, por ejemplo, sí que deberíamos hacer una declaración complementaria a la hora también de regularizar ese tipo de cantidades. Este tema puede generar algo de controversia, preguntar a un asesor o en este programa Renta Web, que ahora hay Internet, nos informarán debidamente. Es elegir el modelo adecuado, pero realmente no debería ser tampoco muy complicado, pero lo que tiene que quedar muy claro es que no hay que tributar por este dinero que nos están abonando en este momento, porque de hecho no es un dinero nuevo que tenemos, sino que es algo que hemos pagado de más y ahora simplemente estamos equilibrando las circunstancias. Juan, y ya por último, cambios en las deducciones para los autónomos, novedades para los autónomos, ¿qué van a poder deducirse que antes no podían? Bueno, los autónomos sí tenían un caballo de batalla, por ejemplo, con los vehículos, ¿no? Con los automóviles, ¿no? Cuando ese vehículo se justificaba que era para uso profesional o cuando se justificaba que era para uso personal, ¿no? Bueno, pues en este caso van a seguir un poco esas reglas también muy similares a como sucedía con los autónomos con la declaración del IVA, el cual a partir de ahora más o menos un 50% de lo que es la factura de la gasolina, de lo que es una adquisición de coche, te vas a poder deducir, cuando hasta ahora, pues bueno, tendrías que tener una serie de circunstancias pues mucho más estrictas para poderte deducir este tipo, por ejemplo, pues que tu coche estuviera un logotipo con tu marca personal o que justificara efectivamente que no estaba dedicado exclusivamente a la actividad profesional. También luz y agua se van a poder deducir, un tanto por ciento. Hasta el 20% de aquellos autónomos que no tengan oficina propia, sino que, por ejemplo, trabajen en su casa y tengan también una habitación habilitada para como despacho, pues también va a poder deducir ese tipo de gastos. Bueno, Juan, yo creo que nos ha resuelto muchas dudas. Siempre podemos acceder a esa página web, Renta 2016, y teléfonos de información que vamos a encontrar también en Internet para que nos den cita previa, para que nos asesoren o, si no, consultar con un experto como hemos hecho hoy en Aragón Abierto. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.